tan amables. ¿Qué fue lo que vimos la última clase? Vimos los conceptos de acto jurídico. Acabó mencionando unos artículos del Código de Comercio, maestro. Por ejemplo, las personas hábiles para ejercer el comercio, artículo 5, personas inhabilitadas para ejercer el comercio, artículo 12, para los extranjeros, artículo 13. Nos estaba dando más que nada conceptos. ¿Quiénes eran los sujetos en derecho mercantil? ¿Quiénes eran comerciantes? Prácticamente todo esto que ya aterrizábamos en otras sesiones al principio. Eh, ¿Quiénes se consideran en derecho mercantil? Comerciantes, y les comentaba que aquellos que realizan de manera accidental el comercio, y necesitamos hablar de capacidad. En términos generales, los comerciantes que en derecho civil tengan capacidad, esto es capacidad de goce y de ejercicio, podrán entonces ejecutar actos de comercio. Aquellos que son hábiles para contratar, en pocas palabras, los que tengan capacidad de goce y de ejercicio pueden representarse a sí mismos en el mundo del derecho y poder representar a otras personas. Comentábamos por ahí algunos supuestos en los que las operaciones se daban en moneda nacional por parte de los comerciantes. Los comerciantes además tienen que vivir del comercio, hacer del comercio su ocupación habitual o ordinaria, los tipos de responsabilidad que pueden tener en un momento dado los comerciantes en el mundo del derecho, que ya no hay emancipación en el mundo del derecho, quienes están inhabilitados para hacer o para ejecutar el comercio. Platicábamos del artículo 12 del Código de Comercio, 13 del Código de Comercio, en qué casos los mexicanos tendrían que ser preferidos frente a un extranjero para que pudieran formar parte de una fuente de trabajo con un comerciante, cuando sean contratados por personas físicas o morales comerciantes en territorio nacional. Y pues nada más, justo aquellas obligaciones, por ejemplo, con los extranjeros, si una persona física o moral nacional quisiera contratar a algún extranjero, tendría que contar con una constancia de empleador. Y ya, no comentábamos acerca de la negociación mercantil, ¿verdad? Jóvenes. No, profesor. Ah, ok. Profe. Ok, gracias. Entonces, les comentaba que también los comisionistas en un momento dado pueden delegar facultades a través de la comisión mercantil para que otras personas en su nombre y representación puedan ejecutar actos de comercio. Y esto justo atendía el tema de la comisión mercantil aquí en México, en la Ciudad de México, o si alguna empresa quisiera establecer alguna filial o sucursal. Vamos a platicar el día de hoy de la negociación mercantil, que ya habíamos comentado un poco de esto. Les decía yo que tenía un módulo especialmente reservado para hablar de la negociación mercantil y todo aquello que se ligue íntimamente con el famoso y conocidísimo derecho corporativo. Y primero tendríamos que hablar de lo que es una negociación mercantil. ¿Qué vamos a entender que es una negociación mercantil? Una negociación mercantil, en voz del propio Mantilla Molina, la vamos a comprender o la vamos a entender como un conjunto de cosas o bienes y derechos combinados para obtener u ofrecer, al público bienes o servicios sistemáticamente con propósito de lucro. En pocas palabras, estamos hablando de la unión de varias personas. Estamos hablando de este derecho de asociación claro que se consagra a favor de todas las personas en la propia Constitución, desde el propio artículo 5 de la Constitución. Tenemos derecho de asociación.
¿Para qué fines? Incluso para fines laborales. Nosotros, cuando nos asociamos para llevar a cabo un fin en especial, y en este caso concreto, ¿qué fin en especial vamos a llevar a cabo? Nos vamos a reunir para llevar a cabo un objeto social, en el caso de las personas morales, en el caso de las personas jurídico-colectivas. Cuando nos reunimos para llevar a cabo un proyecto en particular, o para llevar a cabo alguna actividad en especial, como lo es la venta de productos y servicios, con el propósito siempre de obtener un lucro o una ganancia, estamos hablando del concepto de empresa. Pero además, la empresa, como lo asocia el propio Roberto Mantilla Molina y algunos otros jurisconsultos, al ser una persona moral, al ser una persona en derecho reconocida, naturalmente tiene patrimonio propio. Y esto significa que al tener patrimonio propio, la empresa va a tener un conjunto de activos y de pasivos. Dentro de sus activos, naturalmente hay bienes, hay derechos, como derechos patrimoniales, como el derecho de una marca, que se van a conjugar y que se van a utilizar justamente para llevar a cabo o para desempeñar o desarrollar este objeto social que se pactó desde que se constituyó o se creó la empresa. Que en este caso, al hablar de negociación mercantil, siempre lo tendremos que asociar con el sinónimo de empresa o derecho de empresa. Cuando dos o más personas se reúnen para formar una empresa, forman una compañía, una negociación, con el propósito de llevar a cabo algún objeto en particular, lícito naturalmente, y obtener una ganancia, obtener un lucro, estamos hablando del concepto de empresa. Y tenemos que entender que estas empresas pues tienen patrimonio. Y dentro de su patrimonio no nada más está comprendida la parte numeraria o el dinero, está comprendida además la parte de las marcas, la parte de las patentes, está comprendida además la deuda, porque además hablar de empresa o hablar del concepto de empresa o derecho empresarial, que es una rama relativamente novedosa que se le conoce como el derecho empresarial, significa hablar de una unión de esfuerzos. La palabra empresa viene de emprender, naturalmente. ¿Y qué es lo que estamos emprendiendo? Emprender una negociación con características propias, una industria específica, asentada, una industria específica que está asentada en un domicilio, que puede ser en la Ciudad de México o en algún otro estado de la República, un domicilio preponderante, un domicilio general, y esto da pie a que las empresas pues, puedan manejar filiales o sucursales y se van a dedicar específicamente al desarrollo de un giro o de un objeto. Nos vamos a dedicar a vender soluciones informáticas, pero también vamos a vender equipos de cómputo y también vamos a vender accesorios para los equipos de cómputo. Todo nuestro giro es relativo a la tecnología, a las famosas TI, que se les conoce como tecnologías de la información. ¿Ok? Entonces, una negociación es hablar de un cúmulo de personas que van a dedicarse a un giro en particular, en un domicilio, van a dedicarse específicamente a obtener el lucro. Desde el punto de vista de Barrera Graf, las empresas son sinónimos de negociaciones. Son sinónimos de negociaciones. Y naturalmente todas estas negociaciones van a tener eh, elementos, como tienen todas las empresas, patrimonio propio. Dentro de los activos de la empresa, esto también ya lo hemos comentado mucho en clase, pues van a estar los famosos clientes, todos aquellos derechos que sean derivados de sus marcas, propiedad industrial, que también hay una rama del derecho que ya conocíamos, este los platica, el derecho mercantil, que es el propio derecho marcario. Hablar de esto significa que podemos explotar un nombre comercial, como es el caso, se los comentaba, como el caso de Bimbo, como el caso de Coca-Cola, que por el simple hecho de escuchar y de posicionar esos nombres comerciales, esas marcas registradas en el mercado, ya podríamos hablar aquí entonces de un patrimonio. La marca registrada Coca-Cola evidentemente representa un numerario, representa una ganancia en el mundo comercial. Pero también estamos hablando de pasivos. Hay pasivos que integran propiamente el patrimonio de la empresa
Ya lo veíamos cuando hablábamos del capital y del patrimonio de la empresa. No nada más hay clientes, también tenemos proveedores. Y podemos hablar incluso de los créditos de habilitación y avío. Esto también ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, no sé si se acuerdan. Cuando yo como empresa solicito un crédito de habilitación y avío, este es un crédito específicamente diseñado para que la empresa solicite un préstamo de dinero y que con esos recursos pueda comprar maquinaria a lo mejor, pagar salarios y en general un crédito para el debido funcionamiento de la negociación mercantil. Para que funcione bien mi empresa, yo necesito como empresa capitalizarme. Y de esta manera entonces voy a solicitar un crédito y el crédito que solicitan las empresas para el debido funcionamiento se llama crédito de habilitación y avío, que por supuesto que forma parte entonces de los pasivos de la empresa. Para pagar salarios, para pagar primas, para la explotación en general del negocio. Estas empresas, entonces, si es que lo permite el objeto social, van a tener derecho a rentar filiales, sucursales, a lo mejor franquicias, sin darle el secreto comercial, por supuesto, a lo mejor podrían hacer alguna concesión en un momento dado para explotar el negocio, obtener algún tipo de arrendamiento con el propósito de obtener alguna ganancia, a lo mejor lucrar con la marca. Ojo, que ya lo habíamos comentado, la marca no es lo mismo que la denominación o la razón social. Son conceptos totalmente diferentes. La marca significa o implica un nombre comercial, es el nombre comercialmente con el que es conocido la negociación. Pero otra cosa es el nombre oficial, vamos a decirlo así, que propiamente es la denominación o la razón social. Entonces, la empresa se va a dedicar plenamente a la explotación justamente de este nombre comercial, de las marcas, de las patentes y desarrollamos en algún momento o en un momento dado alguna fórmula específica o algún esquema novedoso para poderlo comercializar. Estamos hablando también de patentes. También se incluyen, naturalmente, los derechos de autor y hablar de empresa no nada más es hablar de lo jurídico, también es hablar de lo logístico y eso también es hablar justamente eh, del derecho de empresa, hablar de los administradores de empresas, porque los administradores de empresas, si bien es cierto que no ven del todo la parte jurídica de la empresa, porque para eso está el abogado de empresa o el abogado en términos generales, ven la parte logística, ven la parte estructural de la empresa, de la negociación en un momento dado. Si yo necesito desarrollar o crear un departamento, por ejemplo, de recursos humanos, para que la empresa se desarrolle, para que el trabajador directamente tenga contacto directo con la empresa, pues el administrador de empresas tendrá que estar al pendiente justamente de las necesidades, de ver los escalafones justos y necesarios que se requieren en la empresa para trabajar. Tu empresa por la cantidad de trabajadores que tienes, tu empresa a lo mejor por el giro que tiene, va a necesitar no nada más uno, sino dos gerentes, vamos a necesitar directores de área, vamos a definir claramente cuáles son los objetivos, cuáles son las funciones de cada uno de los puestos que estás creando, necesitamos tales plazas secretariales y además necesitas una imagen corporativa, vamos a personificar el negocio, vamos a entender que la negociación propiamente sí es una fuente económica, entendiendo desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista jurídico, pero como pluralidad la empresa se va a entender como un todo, como una unidad económica y funcional. Hay que atender justamente cuál es la negociación o cuál es el giro en términos generales que busca una empresa en particular. Y además hay que hablar, y eso lo vamos a ver ahorita, cuando hablemos de los derechos y de las obligaciones de los comerciantes, hay que ver cuáles son las obligaciones específicas que tendríamos que atender desde el punto de vista empresarial. Hablar del derecho empresarial o el abogado, los abogados con un perfil
adecuado para que trabajen en una empresa, pues claro, deben de saber derecho mercantil, desde luego, pero también deben de saber derecho laboral, derecho fiscal, derecho civil, derecho notarial, derecho registral, derecho administrativo, derecho de patentes y marcas, derechos de autor, actas de asamblea, derecho de inversión extranjera. Fíjese todo lo que debe de saber el trabajador, el abogado, pues, que trabaja justamente para una negociación mercantil o que se le conoce como el derecho corporativo. El abogado de empresa, pues en principio no gana mal, eh, difícilmente litigaría, aunque por supuesto que si la empresa está inmiscuida en algún litigio de esa naturaleza, se puede desarrollar un departamento específicamente para el área de litigio, pero también debe de estar obligado a defender o a saber cómo defender a la empresa, claro, en un litigio mercantil, civil o incluso en una visita de verificación en materia administrativa. ¿Qué pasa si la Secretaría de Trabajo y Previsión Social viene a hacerme una auditoría? Si la Profeco, si la COFEPRIS, por el giro de la empresa, llegan a la empresa y solicitan entonces los libros o la documentación a la que está obligada a tener la empresa, el abogado de la empresa debe saber perfectamente cómo manejar estos temas. Debe de saber además, dependiendo del giro, algunos términos o cuestiones referentes al comercio exterior, los Incoterms, qué tipo de impuestos o cuotas de importación o exportación en un momento dado, si es que la empresa se dedica a ello, debe de generar, debe de cuantificar, debe de enterar, y prácticamente el abogado de empresa pues debe de saber todo esto. No sé si a alguien le interesa esta parte, si quieren lo retomamos en próximas sesiones, pero prácticamente hablar de la negociación mercantil, hablar del derecho de empresa, hablar del derecho corporativo, no es hablar de una rama novedosa, en realidad es hablar de un conjunto de ramas del derecho que ya existían, que ya existen y que se van a aplicar directamente al debido funcionamiento de una empresa. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando, jóvenes? No, profesor. No, maestro. Ok. Maestro, yo sí tengo una, pero es de un poquito más atrás. Cuando mencionó que se pedían créditos de habitación y avío, ¿esos a dónde se piden? ¿Al banco? Habilitación y avío. Sí. Ah, de habitación y avío, perdón. Sí, claro. Cuando tú pides un préstamo al banco, justamente, y la intención es pagar salarios, el debido funcionamiento de la empresa, comprar maquinaria, tú pides un crédito, pero con la intención de que tu negocio funcione debidamente. Le voy a meter dinero a la empresa porque necesito meterle dinero para que funcione. Si la maquinaria está averiada, no puedo trabajar, no puedo generar dinero, no puedo pagar salarios, no puedo hacer nada. Entonces, para capitalizarme, necesito pedir un crédito. Pero ese crédito en especial que se otorga a las empresas para el debido funcionamiento se le conoce como de habilitación y avío. Y pues, ¿quién te puede prestar dinero? Generalmente los que prestan este tipo de créditos son los bancos por el simple hecho a lo mejor de tener una cuenta empresarial de persona moral y cuando el banco ve que esta cuenta de empresa tiene un giro estable y tiene cierto flujo económico en sus cuentas, muchas veces los bancos solitos te ofrecen este tipo de créditos de habilitación ya vi. Pero sí, Ah, ok, maestro, gracias. ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a platicar ahora de los derechos y las obligaciones de los comerciantes. Ya por fin llegamos a esta parte, donde además ya hemos hablado mucho, ¿eh? No crean que es algo tan nuevo. Habrá que acentuar algunas cosas, nada más para concluir ya este tema. En términos generales, podemos hablar de cinco obligaciones generales de los comerciantes. Primero, anunciar la calidad de comerciantes. Anunciar la calidad de comerciantes. Y es que recuerden que los comerciantes sean comerciantes en el mundo del derecho o para que ese carácter de comerciantes surta efectos frente a terceros, lo que tiene que hacerse es inscribir a los comerciantes en el registro público de comercio. Y entonces se genera un folio mercantil o ya en nuestros días un folio mercantil electrónico, que es lo mismo, pero ya se maneja
vía y medios. ¿Por qué? Porque la inscripción público de comercio va a generar derechos declarativos, no constitutivos. Yo soy un comerciante en derecho por el simple hecho de que hago del comercio mi ocupación habitual, mi ocupación ordinaria, pero para que ese carácter surta efectos frente a terceros, yo necesito inscribirme en el registro público de comercio. Todas las personas morales, sociedades mercantiles, para que surtan plenamente sus efectos y su personalidad surta plenamente efectos en territorio nacional, deben inscribirse en el registro público de comercio. Además, para que puedan abrir cuentas bancarias, les piden el folio mercantil, ese folio mercantil electrónico para acreditar que ya son comerciantes frente a terceros en el mundo del derecho, y además a las personas morales también les piden su constancia de situación fiscal, que ya está tan de moda. Les piden este RFC para saber entonces que sí están dados de alta y que si se van a enriquecer, sí van a cumplir con sus obligaciones fiscales, porque además ya los bancos son obligados solidarios del SAT. Entonces, fíjese todo lo que hay que hacer. ¿Qué pasa si un comerciante no se da de alta en el registro público de comercio? La sanción, recuerden, en el caso de las sociedades mercantiles, es que los socios o los accionistas van a responder con el patrimonio propio, con su propio patrimonio de las obligaciones sociales. Difícilmente una persona moral no se inscribe en el registro público de comercio, porque les repito, si no se inscribe, ni siquiera podrían haber cuentas bancarias, y mucho menos en el SAT. Entonces, ¿de qué me sirve constituir a la empresa si ni siquiera voy a poder tener una cuenta de banco? Pues necesitas por lo menos inscribirte en el registro público de comercio y estar dado de alta en el SAT. Tristemente, las personas físicas, aunque comerciantes, claro está, aunque también deberían inscribirse en el registro público de comercio, no lo hacen, justamente por estos temas referentes a eh, pues a ver impuestos, de por sí ganan poquito en algunas ocasiones. La señora que vende los panes afuera de la escuela o el señor que tiene la miscelánea o la tiendita, difícilmente se van a inscribir, no porque no tengan que hacerlo, por supuesto que tendrían que hacerlo, pero inscribirse en el registro público de comercio significa que están dados de alta en el SAT con ciertas obligaciones, significa que tienen cuentas bancarias, significa que tienen que reportar ingresos al SAT y pues generalmente no lo hacen porque esto representa una pérdida en el mundo de estas personas. Y este es el eterno forcejeo entre los comerciantes informales y las autoridades justamente del Estado mexicano. Regular el comercio informal. Oye, regularízate. Oye, te doy un regalito. Si quieres ser empresa, entonces está la sociedad por acciones simplificadas, pero ya regularízate. Sí, y entonces el SAT ya va a saber que existo y el SAT me va a empezar a quitar ingresos y si no me va a requerir, y justo por eso no lo hacen, porque además tampoco han sabido darles estos estímulos fiscales a estas personas para regularizar adecuadamente el comercio informal. Lo cierto es que sí tendrían que estar dados de alta. La segunda obligación también es inscribir los actos, los actos que lleven a cabo los propios comerciantes en el mundo del derecho, comerciantes, deben de ser inscritos de comercio para que surtan efectos. Si la sociedad mexicana hace una modificación a sus estatutos sociales, si la sociedad mexicana aumenta su capital fijo, si la sociedad mercantil eh, disminuye o aumenta su objeto social, si cambiamos de comisarios, de administradores, etcétera, todo ese cúmulo de operaciones, incluso si pues yo llegar a adquirir un crédito de habilitación y avío, también estoy obligado a inscribirme en el registro público, a inscribirlo en el registro público de comercio para que surta efectos contra terceros. Y generalmente es lo que hacen los bancos. Oye, tú me estás pidiendo un crédito para el debido funcionamiento, para capitalizar tu empresa. Sí, sí te lo doy, pero necesito que me des como garantía y que señales como garantía completita toda tu negociación mercantil, todos tus activos, todos tus clientes, tus proveedores, tu maquinaria, y a eso se le conoce como hipoteca industrial. Es una hipoteca industrial, ¿sí? Me vas a garantizar, me vas a prestar dinero a través de un crédito de habilitación y avío, pero yo te voy a dar como garantía la negociación completita. Y eso es una hipoteca industrial y se tiene que inscribir en el registro público de comercio
para que surta efectos frente a terceros. Este registro público de comercio, además, se supone que porque la materia mercantil es federal, se supone que el registro público de comercio tendría que ser uno solo a nivel nacional. Y es que pasa lo mismo que con el Ministerio Público, que se supone que es uno a nivel federal, pero con varias sucursales en los estados de la República Mexicana y en diversos municipios. Porque entonces, imagínense que cualquier comerciante del interior de la República tuviera que venir aquí a territorio nacional nada más para inscribir algún acto particular, sería una locura. Entonces, cada uno de estos municipios o estados tiene su propio registro público de comercio, aunque en teoría se supone que a nivel nacional es uno solo, y en otros estados además puede recibir otros nombres. Por ejemplo, en el Estado de México se le conoce como el Instituto de la Función Registral. Puede variar un poco el nombre, pero sirve exactamente para lo mismo, generar derechos declarativos, no constitutivos. Y yo les pregunto en el examen, ¿qué tipo de derechos se generan por la mera inscripción en el Registro Público de Comercio? La respuesta sería, se generan derechos declarativos, no constitutivos. Porque el derecho de comercio, más bien la calidad de comerciante ya la tengo. Simplemente voy a generar un derecho declarativo para que frente a terceros yo sea considerado como un comerciante. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? ¿Podría repetir ese último, profesor, lo de derechos declarativos, en qué actos, bueno, en qué actos derivan de ello? Todos los actos que se realicen en el mundo del derecho ya están, ya surten sus efectos entre las partes. Por ejemplo, si tú y yo celebramos una compraventa, la compraventa es válida para ti y para mí. Ya los derechos y las obligaciones están plenamente determinados en el instrumento llamado contrato de compraventa. Yo ya sé que mis obligaciones como vendedor son entregar la cosa o el bien, y tus obligaciones como comprador son pagarme el precio. Pero para que esa operación o ese acto jurídico genere derechos frente a terceros, se tiene que escribir en un registro público. Y entonces esa compraventa ya va a generar derechos frente a terceros. El generar derechos frente a terceros se le conoce como derechos declarativos. Los derechos se constituyeron, que esos son derechos constitutivos, se generaron al momento de llevar a cabo la operación, pero son declarativos desde el punto de vista de la inscripción en el registro público porque ya frente a terceros generan eficacia y consecuencias legales. ¿Sí quedó claro? Sí, profesor, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, esta es otra de las obligaciones de los comerciantes en el mundo del derecho. 3, llevar a cabo o tener los libros de contabilidad. Todos los comerciantes, y pregúntame si los comerciantes informales lo hacen, justo por eso hay problemas, están obligados a tener al día sus libros de contabilidad. Por ejemplo, en el caso de las personas morales, de las sociedades mercantiles, hay un libro que se llama el libro mayor, hay otro que se llama el libro menor, hay otro que se llama el libro, y también les puedo preguntar los libros en el examen, libro de variaciones de capital, porque esto lo hemos comentado, cuando una sociedad mercantil se supedita o se sujeta al régimen de capital variable, esto significa, recuerden que el capital variable no es un tipo societario, es una variedad del, es una variedad del derecho societario. Esto significa que cuando yo constituyo una empresa, yo voy a tener un capital fijo, 50,000 pesos, y constantemente la empresa va a estar manejando dineritos. Todo lo que entra son ingresos, todo lo que sale son egresos. ¿Y a poco voy a tener que estar modificando el acta constitutiva cada vez que entra dinero y cada vez que sale dinero? Sería una locura. Entonces, por eso existe el régimen de capital variable, para que tenga un capital fijo, que es el que viene establecido en el acta constitutiva, y cada vez que hay un ingreso o un egreso, se vaya anotando en el libro de capital o de variaciones de capital. De esta manera, pues ese capital o ese flujo, ese capital variable, simplemente se anota en el libro de variaciones de capital, y esas variaciones de capital no las tengo que inscribir en el registro público de comercio. Salvo que cometa una tontería, con una vez que se inscriba alguna variación de capital en el registro público de comercio, estoy obligando de por vida a la sociedad
a inscribir esas variaciones de capital. Sería algo catastrófico. Pero bueno, esta es la facilidad que nos da esta modalidad del capital variable. Otros libros que también están obligados a tener las personas morales es el libro, por ejemplo, libro de sesión o sesiones del Consejo de Administración. Si la empresa trabaja con un consejo de administración y no con un administrador único, también los consejeros o este consejo de administración pueden hacer sesiones, que son prácticamente las asambleas que hace el consejo de administración, pero se les llama sesiones de consejo de administración. Y todas esas sesiones se tienen que materializar en un acta. El acta entonces tiene que ser transcrita en estos libros de sesiones de consejo de administración. De igual manera, el máximo órgano, que es la asamblea de accionistas, pueden llevar a cabo asambleas, lo vamos a ver en su momento. Y hay dos tipos de asambleas: asambleas ordinarias, las asambleas ordinarias de accionistas y las asambleas extraordinarias de accionistas. ¿Okay? Por ende, debe de haber un libro de asambleas ordinarias de accionistas y un libro de asambleas extraordinarias de accionistas. ¿Okay? Estos son otros dos libros. Entonces llevamos libro mayor, libro menor, libro de variaciones de capital, sesión de consejo de administración, libro de asambleas ordinarias de accionistas, libro de asambleas extraordinarias de accionistas y libro de registro de acciones. El libro de registro de acciones. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Esto significa, y recuérdenlo, que las personas que aportan dinero numerario, los socios capitalistas, todo lo que aportan en dinero o en numerario se representa a través de títulos nominativos o títulos valor, que como les he comentado son las acciones en derecho mercantil. Dice la ley general de sociedades mercantiles que los titulares de estas acciones van a ser aquellos que estén registrados en el libro de registro de acciones. Por eso es tan importante este libro, el libro de registro de acciones. Los accionistas que no estén, o aquellas acciones de aquellos accionistas, obviamente, que no estén inscritos o dados de alta en el libro de registro de accionistas, no se les va a considerar accionistas en el mundo del derecho. Eso es lo que dice la ley. Lo cierto es que si está inscrito en registro público de comercio alguna persona como accionista, pues ya surtió efectos frente a terceros. Pero esa es otra de las obligaciones que tendrían o deben tener los accionistas en el mundo del derecho mercantil. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Sí, profesor, yo tengo una duda. Entonces, los libros, libro de asambleas ordinarias y las extraordinarias y el registro de acciones, ¿conforman una sola o No, son libros son diferentes. diferentes? Son Ah, diferentes. ok. Uno Ah, ok. es el libro mayor, otro es el libro menor, que son estrictamente contables. Otro, Ajá. ahí van dos. Tres, el tercero es el libro de variaciones de capital. Variaciones de capital. Ajá. El cuarto es el de sesiones del Consejo de Administración. El Ajá. quinto es el de asambleas ordinarias de accionistas. El sexto Ajá. es el libro de asambleas extraordinarias de accionistas. Y hablamos de uno más que es el libro de registro de acciones. Ah, ok. Bueno, esa era mi duda. Pensé que en el libro de asambleas de accionistas entraban las asambleas ordinarias y las extraordinarias, pero entonces son separadas. Es una parte, exacto. Ah, ok, gracias. Ok. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna otra duda? Bueno. Eso es entonces otra obligación. Vamos con la cuarta obligación, que es conservar la correspondencia o papelería.
Esta obligación, como ustedes lo verán, prácticamente ya es anacrónica, no es obsoleta porque recuerden que nuestro Código de Comercio y nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles es un poquito más novedosa, pero el Código de Comercio es de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Entonces, todo lo que se documentaba a través de la correspondencia en épocas anteriores implicaba un cúmulo de derechos y obligaciones para los comerciantes en el mundo del derecho. ¿Okay? Esto significaba que los requerimientos del SAT pues, podían llegar por correspondencia, que a lo mejor una factura en papel puede llegar en correspondencia, etcétera. A lo que se refiere esta obligación es que los comerciantes están obligados a guardar toda su papelería, pero no de por vida, sería una locura, hasta por un plazo de 5 años, ¿ok? 5 años están obligados estos comerciantes a guardar su papelería. ¿Y por qué por 5 años? Creo que ustedes ya a lo mejor lo intuyen, ya lo debieron haber visto en la materia fiscal, porque los créditos fiscales prescriben a los 5 años, ¿ok? Después de 5 años, el SAT ya no podría y ya no tendría por qué estarles requiriendo algún tipo de adeudo, algún tipo de crédito fiscal que no hayan pagado. Ya después de que prescribió, ya los pueden tirar. ¿Por qué? Porque si el SAT les requiere cumplimiento de una obligación que ustedes ya cumplieron y no tienen todavía ese documento porque ya lo tiraron a la basura, pues ¿qué creen que va a pasar? Ya no tienen cómo comprobar y van a tener que volverlo a pagar. Antes. Ahorita ya el SAT saben que todo lo tiene debidamente almacenado en su base de datos. Ya sabe todo de ustedes y de mí. Entonces, hoy ya es así. Hoy ya se maneja todo a través de la plataforma electrónica. Pero antes no era así. Antes las facturas eran en papel y se podían falsificar y se podían emitir y se podían hacer muchas cosas. Pero ahorita ya no es tanto así. Lo que sí es que conserven, sí debe de ser así, sus acuses de recibo del pago de impuestos. Me imagino que ya saben que esto se hace de manera electrónica, pueden hacerlo en ventanilla en un banco, pero esos acuses de recibo tendrán ustedes que guardarlos por lo menos 5 años. ¿Okay? ¿Sí está claro esto que les estoy comentando? Bueno. Sí. Y una quinta obligación para los comerciantes es inscribirse en las cámaras de comercio e industria. Como ya lo saben, es un antecedente de estos gremios, es una consecuencia directa de que en algún momento dado existieron estos gremios o estas asociaciones de comerciantes que se dedicaron a defender los derechos de los comerciantes cuando después de la Edad Media la estaban pasando difícil por el posicionamiento geográfico y los avances culturales. Pero hoy en nuestros días, sí, claro, existen las cámaras de comercio e industria, que es lo que quedó de estos famosos gremios. Si ustedes acuden a una cámara de comercio e industria como comerciantes, pues a lo mejor los van a publicitar para poderlos posicionar, a lo mejor van a tener contacto con algún sindicato de alguna actividad en particular, y si algún comerciante se ve menoscabado en sus derechos, en sus prerrogativas, pues a lo mejor en la Cámara de Comercio puede ser la voz y defender desde el punto de vista colectivo estas obligaciones de los comerciantes. ¿Está claro esto que les estoy comentando? ¿Alguna duda en Sí, particular? profesor. Ok. Hay algunas obligaciones especiales, como es el caso de la materia migratoria. Por ejemplo, lo primero es que los empleadores mexicanos, una empresa, un comerciante, persona física o moral, va a contratar personal eh, y está pensando o está considerando contratar personal extranjero, lo cierto es que tendrían que, o se le tendría que dar preferencia a los mexicanos respecto de los extranjeros. Eso es lo primero. Si yo voy a contratar personal y estoy en la disyuntiva de si contratar a un personal, a una persona mexicana o extranjera, pues tendría que darle preferencia al mexicano, que tristemente en muchas ocasiones no es así. Ahora bien, si yo quiero contratar a un extranjero, yo como empleador, persona físico moral,
ante el Instituto Nacional de Migración tengo que tener un documento que se llama Constancia Básica de Empleador. Todos los empleadores, personas físicas o morales, tienen que generar este documento, que se tiene que además renovar anualmente en el Instituto Nacional de Migración. Tú tienes permiso por parte del Instituto Nacional de Migración para contratar personal extranjero. Y obviamente migración me va a pedir ciertos requisitos, me va a pedir mis últimas 3 declaraciones, me va a pedir que le acredite cierta capacidad económica, identificaciones, etcétera. El que yo tenga mi constancia básica de empleador no significa que yo ya esté obligado a contratar extranjeros, no. Pero si yo sé que en algún momento dado como empresa quiero contratar personal extranjero y lo voy a hacer, pues tengo que generar este documento, obviamente. Y ahora sí, si quiero contratar alguna persona extranjera, lo que tengo que hacer es emitir una oferta de empleo. Y entonces el extranjero tendría que internarse conforme al derecho. Antes de la reforma de Peña Nieto, existían 3 características migratorias. Estaba el no inmigrante, eran los extranjeros, no tenían propósito para radicar en la República Mexicana, pero que venían por alguna razón. Lo que hoy equivale al residente temporal. Hoy hablamos de residente temporal. Extranjeros que vienen a la República Mexicana sin propósito de radicar aquí. Estaban los inmigrantes, que hoy equivalen a los residentes permanentes, que son aquellos extranjeros que vienen al territorio nacional con el propósito de radicar aquí. Ellos sí tienen el propósito. Y el estatus máximo del extranjero aquí en la República Mexicana es el famoso migrado, que tiene derechos de residencia definitiva en la República Mexicana, pero que todavía no es mexicano por naturalización. Y bueno, dentro de toda esta gama de posibilidades, si por ejemplo un comerciante, persona física o moral, quiere contratar a un extranjero, pues tendrá que emitir una oferta de empleo y se documenta todo este trámite ante el Instituto Nacional de Migración, y el Instituto Nacional de Migración, con esta oferta de empleo emitida formalmente por el comerciante, pues le va a expedir una tarjeta migratoria al residente permanente o residente temporal con permiso para trabajar, residente temporal primero, y lo supedita a varios años, 1 año, 2 años, lo que sea, ¿no? Y así es como tendría que ser. Entonces, esta es una de las obligaciones especiales. Ahora bien, si yo, cuando constituyo mi persona moral o mi sociedad mercantil, incluyo una cláusula, y eso lo vamos a ver en clases presenciales en algún momento, una cláusula de admisión de extranjeros. Dentro de mis estatutos sociales hay una cláusula que puede ser de admisión o de exclusión de extranjeros. Si yo, por ejemplo, quiero que los socios o accionistas de la empresa, alguno de ellos, no todos, sea extranjero, tengo que incorporar en mis estatutos, a los estatutos del acta constitutiva, una cláusula de admisión de extranjeros. Eso quiere decir que va a entrar, que uno de los accionistas va a ser extranjero. Y eso quiere decir que un extranjero va a inyectar capital o va a aportar capital de otro país extranjero a una sociedad mexicana, lo que significa que vamos a aportar capital extranjero a la República Mexicana. Y entonces, sí, hay por aquí, pero ¿podré repetirlo? Es que me cortó la voz. ¿Me escucharon los demás? ¿O se me cortó la voz en general? Se cortó un poco, maestro. Sí, profe. Sí, está bien. Lo repetimos. Cuando se constituyen las empresas, cuando se constituyen las sociedades mercantiles, dentro de los estatutos, y lo vamos a retomar en clases presenciales, dentro de los 6 elementos que se trabajan en el acta constitutiva, está la famosa cláusula de extranjería. La cláusula de extranjería puede ser de admisión de extranjeros o de exclusión de extranjeros. Si yo considero que en un momento dado quiero admitir socios o accionistas extranjeros, entonces voy a incorporar una cláusula de admisión de extranjeros.
Eso quiere decir que un extranjero va a aportar capital extranjero a México a través de mi empresa. Y entonces hay una obligación. La empresa, por el simple hecho de tener cláusula de admisión de extranjeros, se tiene que dar de alta en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Desde que se adquiere esta cláusula de admisión de extranjeros, desde que se pacta o desde que se constituye la empresa se tiene que dar de alta en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. ¿Ok? Y dependiendo del flujo de capital que tenga la empresa, se tendría que dar un aviso trimestral o anual al Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Esto con la intención de que el Estado mexicano sepa cuánto dinerito extranjero está entrando a territorio nacional. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No, profe. Ok. Esto es importante. ¿Qué pasa si alguno de los comerciantes no cumple con alguna de estas obligaciones? Pues depende. Si yo no cumplo con esta inscripción, por ejemplo, en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, pues me van a multar y las multas no son amigables. Si yo no guardo mi papelería fiscal y me hacen una auditoría, también me van a multar. Si llega la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, si llega el Instituto Nacional de Inmigración, si llega COFEPRIS, por ejemplo, por el giro, a hacer una visita de verificación y no cuento con los documentos, me van a multar y me pueden suspender actividades y me pueden clausurar y al rato voy a estar navegando y voy a contramarea con un cúmulo de adeudos que me van a llevar a la quiebra. No va a ser viable la empresa. Entonces, pues esto hay que tomarlo muy en consideración. Sobre todo el tema de la inscripción en el Registro Público de Comercio. Si no nos inscribimos en el Registro Público de Comercio, lo que va a pasar es que los que conforman la persona moral o la sociedad mercantil van a responder hasta con el monto de su patrimonio, hasta por el monto de sus obligaciones y con su patrimonio propio. Obviamente hay algunos actos jurídicos que también tendrán que ser inscritos en el Registro Público de Comercio. Si yo, por ejemplo, voy a otorgar un poder para que represente a una persona moral, se tiene que inscribir en el folio mercantil, perdón, o folio mercantil electrónico de esa persona moral. Si yo voy a revocar un poder, también se inscribe esa revocación. Si me van a demandar o yo demando, se inscriben los avisos preventivos de demanda. Hay rectificaciones que se inscriben en el Registro Público de Comercio. Y pues aumentos de capital, disminuciones de capital, modificaciones al contrato social. Considera además que se heredan derechos y obligaciones. Claro que sí. Los socios o accionistas tienen obligaciones y si no cumplen esas obligaciones y fallecen, se pueden heredar a sus herederos legítimos. Hay un tema además en materia, esto creo que no lo hemos platicado mucho, en materia de competencia económica. Y el claro ejemplo es Coca-Cola y Red Cola. Tuvieron un litigio enorme hace algunos años porque Coca-Cola estaba ejerciendo algún tipo de prácticas o de actos que eran tendientes justamente a excluir comercialmente a Red Cola. No podemos hacer eso. La Constitución y la propia Ley Federal de Competencia Económica, artículos 25, 26 de la Constitución, que prohíben estas competencias desleales. Es que Coca-Cola está haciendo una serie de campañas, baja sus precios y a mí Red Cola no me permite posicionarme en el mercado como un vendedor de refrescos de cola. Y Coca-Cola fue obligado, condenado a pagar una serie de multas millonarias a Red Cola porque no le estaba permitiendo en un momento dado, pues, posicionarse económicamente. Y hoy ya es hasta delito. Ese tipo de obligaciones en materia de competencia económica, no podemos hacer competencia desleal porque entonces sí va a haber sanciones en un momento dado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda de esto que les estoy comentando? No, profesor. No, profesor. Ok. Y bueno, pues algo que ya comentábamos, además de los famosos concursos mercantiles, cuando una empresa, una persona moral, una sociedad mercantil o un comerciante se encuentra en en el supuesto del incumplimiento generalizado de sus obligaciones, tengo más pasivos que activos.
Tengo 3 o más acreedores. No puedo hacer frente a esto. Y además, mis pasivos superan cierta cantidad en numerario. Se nombra por un juez federal, un juez de distrito, nombra a una persona llamada síndico para que me haga una auditoría a ver si es cierto. Y si es así, entonces me va a declarar en estado de quiebra o de concurso mercantil para que todos mis acreedores se formen. Tengo 15,000 pesos, ya sé que debo 100,000 pesos, pero tengo 15,000 pesos. Entonces fórmense y los que alcancen. Y estos acreedores están establecidos, tienen una prelación conforme a la ley de concursos mercantiles. Primero se les da preferencia a los créditos laborales, luego los fiscales, luego los singularmente privilegiados y así sucesivamente. También una de las obligaciones preponderantes de estos comerciantes es que si están en estado de insolvencia o de concurso mercantil, rehabilitarse conforme a derecho, para que puedan estar otra vez habilitados para ejercer el comercio. ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando, jóvenes? Profesor, ¿eso sería una forma de seguir trabajando o para generar ingresos? Sí, porque acuérdense que las personas que están en concurso mercantil están inhabilitadas para ejercer el comercio. Tendrían que volverse a habilitar, pagar sus pasivos y poder volver a ser hábiles en el mundo del derecho para ejercer actos de comercio. ¿Sí? Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, son las 11:04, jóvenes. Nos vemos a las 11:14. Sí, profesor, gracias. Gracias. Gracias, profe. Nos desconectamos y nos vamos a conectar. No importa, si se quieren desconectar o conectar, pero yo voy a seguir, la sesión sigue abierta. Si quieren, aquí voy a estar y nada más son 10 minutos. Ok, sí, profe.